Señoras y señores, muy buena noche. En este precisamente 2 de julio parece, Sandy, que el COVID-19 no nos está dejando nada bueno en ningún ramo. ¿Cómo estás? Buena noche. Muy buenas noches, Julio. Así es, vamos a estar tratando diversos puntos que se han visto afectados por esta pandemia. ¿Y qué te parece si iniciamos entonces con nuestra primera nota para ir de esta forma entrando de lleno con el análisis? Claro que sí, gracias. Y precisamente hablaremos del turismo, porque las autoridades del INGUAT han indicado que se aplazará la apertura del turismo en nuestro país. Inicialmente se programó para el 15 de julio, sin embargo, debido al panorama nacional, se aplazó para el 15 de agosto. Con algunos de ustedes en su momento platicamos de la fecha de 15 de julio, era una fecha tentativa en la cual INGUAT y el sector privado tenía lista la estrategia para la reactivación del turismo nacional en primera instancia. Dadas las condiciones en las cuales desafortunadamente mantenemos el tema del COVID, lógicamente tenemos que reajustar esta estrategia de reactivación y hemos puesto como nueva fecha el 15 de agosto. Repito, estas fechas son fechas tentativas, ya que vamos a depender de que podamos abrir la normalidad de una movilización dentro del país, que podamos tener ya también una apertura parcial del tema de hoteles, del tema de restaurantes, y todo esto lógicamente va a depender también de cómo nosotros los guatemaltecos vayamos aportando nuestro granito de arena para ir apoyando en disminuir el punto y el repunte de la curva del contagio. Para agosto se proyecta que el 93% de las empresas de turismo estén en crisis por la pandemia. A la fecha se han cesado más de 126,000 empleos. Asimismo, antes de dicha enfermedad, se proyectaba en este 2020 2.6 millones de visitantes con una derrama económica de 1.260 millones de dólares. Sin embargo, con la pandemia se esperan 538.832 viajeros con un aporte de 254 millones. Vamos a iniciar el análisis juntos, tal vez diciendo que aquí hay una crisis en medio de la crisis. Veamos estos datos, por favor, Sandy, que son muy importantes. El turismo, definitivamente, esa industria sin chimeneas, es uno de los sectores que se ha visto más afectados económicamente durante estos meses que el COVID-19 ha estado presente acá en nuestro país. Y recordemos que no son pocos meses, ¿no? Estamos hablando de cerca de 4 meses inactivo y 126,000 empleados que han sido afectados, casi todos ellos pues con la cesantía de sus empleos. 72% de la industria turística se encuentra en este momento sin activar, es decir, no se puede hacer absolutamente nada, más que tratar de mantenerse a flote. Y se tenía previsto por parte, en este caso, de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo, hacer una apertura para este mes de julio, para el 15 de julio, al turismo interno. Te lo digo de una vez, imposible. Totalmente, yo te diría incluso, no sé cómo lo ves tú, Julio, para el 15 de agosto todavía lo ven un poco complicado. Sabemos que obviamente la esperanza se mantiene, pero sí diría que para agosto también estaría complicado, Julio, poder reiniciar con la reactivación del turismo. Yo quiero compartir también tu criterio y voy a explicar también por qué. Es decir, me alegro del optimismo que puedan tener las autoridades de turismo, pero si nos vamos a lo que hablábamos anoche recién, estas proyecciones que se dan para el mes de agosto y de septiembre en cuanto a la escalada de casos de COVID, que lo estamos viendo día con día, hoy otra vez más de 1,000 y pico de casos, entonces se ve un poco complicado, por no decir imposible o casi imprudente hacerlo. Sin embargo, también uno entiende la otra parte, es decir, cuando vemos que el 72% de todas estas empresas turísticas están inoperantes, bueno, la crisis realmente es grave, ¿no? Porque no solo significa el que no ingresen divisas a nuestro país, significa el que las personas no pueden estar llevando las necesidades básicas fundamentales a la casa y a la familia. Por supuesto, Julio, y sabemos también que este sector, al igual que otros, también está enfrentando momentos muy difíciles en el tema económico porque obviamente pues no han tenido generación en este caso, pero también sabemos que podría ser muy complicado incluso reactivar, aunque sea paulatinamente, el turismo interno porque no sabemos qué tanto las personas están dispuestas a ir cumpliendo también, Julio,
Julio, y sabemos que en esta reactivación, tanto el turismo como la económica, es cuando incluso otros países han registrado un repunte de los casos, porque obviamente mientras las personas se van acostumbrando a la nueva normalidad, se tiene este riesgo también. Por eso creo que es muy prudente analizar la situación y darle un poco más de tiempo. Tal vez algunos dirán, bueno, porque no está pasando situaciones económicas en cuanto al ingreso de este sector específicamente, pero es que vale más en este momento la salud, porque no nos va a servir de mucho si se empieza a reactivar y se van a tener resultados lamentables. Entonces hay que ver esos escenarios. Sí, porque después de todas maneras se va a volver a cerrar, ¿verdad? Exacto. Y podemos pasar otros 2, 3, 4 meses cerrando la industria turística y en general toda la industria o la parte productiva de Guatemala. Esto es realmente bastante lamentable en cuanto a lo que ha sucedido particularmente con el sector de la industria turística, pero quiero por favor para traer al análisis otros datos que veamos lo que se proyectará en su pantalla en este instante. Lo decíamos, la fecha prevista ahora por el INGUAT para reactivar el turismo es el 15 de agosto. No creemos, no consideramos que vaya a poder ser posible. El gobierno de Guatemala, por su parte, dice que dispone de 143 millones de quetzales a efecto de apoyar a las medianas y pequeñas empresas turísticas en esta reactivación económica. Este proceso de apertura es liderado evidentemente por el INGUAT y aquí yo entiendo algo que tú estabas analizando, Sandy. Es cierto, la parte económica es muy importante, es vital, yo no digo que no, pero en este caso todavía tenemos que privilegiar la parte de la salud, porque si no le terminamos haciendo más daño a la industria turística y a todo el país en general. Efectivamente, Julio, y por eso también yo creo que va a ser muy importante que ya se empiece, o esperaría que se tuvieran esos protocolos para poder iniciar con la reactivación, para ir preparando incluso a todos los empresarios del turismo, a todas las personas que dependen de este sector. Nuevas medidas, ¿no? Para que sepan incluso y que puedan tener un buen control al momento de iniciar con esta reactivación, que también iría pues por ciertas etapas. Y en este sentido te diría, Julio, ¿cómo debería hacerse esta reactivación? ¿Qué medidas se deberían de tomar en cuenta? Considerando también que ya algunos países incluso han iniciado con este punto en el tema turístico. Bueno, esto va a ser bastante complicado, Sandy, porque obviamente primero lo que habrá que respetar cuando esto ya empiece a activarse es el hecho de las medidas básicas fundamentales. Es decir, por ejemplo, el tema de que nadie pueda estar en las instalaciones turísticas, sea cual fuere. A un hotel, por ejemplo, algún parque de atracciones, algún parque de los que tenemos acá nacionales, alguna otra situación, sin su mascarilla, que haya un distanciamiento social adecuado, que eso yo lo veo difícil en ciertas ocasiones, pero sobre todo lo que hay que ver son las capacidades que se puedan tener instaladas en esta industria turística. Es evidente si, por ejemplo, si lo que yo tengo es un restaurante para 100 personas, pues seguramente tendrá que tener ahora una capacidad de 50, de 60 personas, no sé de cuántos, para tratar de mantener un distanciamiento social. La pregunta es, ¿esto va a ser funcional en lo económico? ¿Va realmente a generar los frutos, las ganancias y los dividendos de lo que se ha perdido? No lo sé. Y otra gran pregunta que tengo es, ¿cuál irá a ser el comportamiento del guatemalteco cuando se reaperture el turismo interno? ¿Habrá en este experimento social casi la gente se va a desbocar hacia hacer el turismo? Seguramente. ¿O por el contrario, no? Seguramente. Mira. A ver. Realmente sabemos cuánto tiempo se ha pasado en esta cuarentena con estas restricciones y que al momento de liberar un poco, muchos van a querer disfrutar. ¿Quién no va a querer regresar que a las playas, que a diversos puntos turísticos para poder recrearse? Entonces, ese va a ser el punto complicado. ¿Qué control se va a tener incluso para la espera, el ingreso de los centros? Entonces, es una situación que se debe considerar precisamente en esos protocolos que se puedan establecer, Julio, y de esta forma también las personas, los mensajes que se les pueda enviar y que sobre todo se cree esa conciencia entonces de no aglomerarse, porque de nada te va a servir que adentro de los lugares turísticos mantengas distancia, se tengan las medidas y afuera entonces se va a dar la aglomeración. Es correcto, porque esto
puede ser algo de lo que pasa en el día a día. Creo que aquí lo que vamos a tener que hacer es voltear a ver a las grandes mecas del turismo internacional, lo que está haciendo ya España, lo que está haciendo ya Italia, lo que está haciendo Francia, que han reactivado de a poquito este turismo, ¿verdad? Así es. Tal vez no tanto siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, que lo ha obviado, pero por haber obviado todas estas medidas de precaución, de seguridad y de cuidado personal, pues están en la situación en que están. Yo creo que esto va a ser bastante delicado porque al final de cuentas creo que la industria turística va a tener que apostarle al año 2021 y este año pues tal vez de una manera optimista a tratar de reactivar al menos en el último trimestre o siendo un poquito más optimista al menos en el cuatrimestre final de este año pues el turismo interno. Totalmente, Julio. Yo creo que una de las formas que podría funcionar, se podría evaluar incluso, es hacer las reservas previas, donde tú, bueno, si reservaste cualquier lugar donde vayas turístico, solamente a las personas para que sepas la cantidad que vas a tener únicamente y no se dé esta situación, porque entonces evitaríamos que se den esas aglomeraciones, porque si tú envías claramente, bueno, solamente si reserva previamente va a poder ingresar, entonces evitas que personas lleguen y hagan largas filas también para ir a distraerse, a recrearse y de esta forma entonces relajarse un poco, ¿no? Que es el fin también de hacer turismo. Así que serán algunos de los puntos que se podrían tomar en consideración, Julio. Obviamente lo que se está apuntando es el turismo interno. Sí. Ya el ingreso de extranjeros va a ser mucho después porque muchos están preguntando sobre este tema, que cuándo se va a abrir el aeropuerto, cuándo se va a poder viajar. En este momento todavía no es. Si bien algunos países ya lo han tomado, incluso Europa pues ha restringido la visita de varios países para evitar también así que se propague el virus, porque sabemos que están luchando por contener la enfermedad. Sí, definitivamente esto es otro tema bastante importante. La forma en que el turismo, en este caso extranjero, podrá llegar a Guatemala, fuera de que la mayor parte de ellos llega ahora el próximo mes, bueno, llegaba, ¿no? Hasta antes del COVID-19, porque por si usted no lo sabía, el mayor número de turistas que nos visitan año con año provienen del país vecino, El Salvador, en las ferias agostinas. Y esto ya es el otro mes. Por eso es que yo creo que ahora la intención del INGUAT es reactivar este turismo para este mes. Sin embargo, creo que no están considerando algo, es decir, cuando hablamos de turismo interno no estamos hablando de centroamericanos, no creo que podamos hacer pasar a nuestro mayor flujo turístico anual para estas próximas fechas que ellos ya tendrán menos de un mes, dentro de menos de un mes, el estar planeando venir a Guatemala, lo cual tampoco creo que lo estén haciendo, ¿verdad? No, yo creo que no. También El Salvador sabemos que ha tomado ciertas restricciones y que obviamente no se va a poder entonces realizar este tipo de tránsito. Así es. Julio, cuando hablamos entonces, vamos a esperar para la reactivación del turismo, pero ¿qué alternativas le podemos dar a este sector, a los empresarios, a todas las personas que sabemos que hay gran cantidad de comunidades en nuestro país que dependen del turismo, que su forma de generar ingresos es esa? Yo creo que este es un buen momento, como en todas las crisis, para que el sector turismo empiece a cambiar muchas de sus formas de actuar. Número uno, tienen que estar unidos completamente, bien agremiados, ser bien solidarios entre ellos y luego buscar algún tema de estos de los apoyos que está ofreciendo el gobierno. Es decir, si bien hay 143 millones, que parece bastante, no termina siendo suficiente tampoco para toda la cantidad de industrias turísticas, comunidades, aldeas y poblaciones enteras que viven de ello. Así que en este caso también habrá que empezar, suena duro, pero fíjate, Sandy, habrá que empezar a pensar en otra cosa, es a diversificar mientras dure esta crisis todavía el tema de la industria turística, es decir, dedicarse a una situación alterna. La pregunta es ¿a qué? Bueno, concluimos este tema, una situación que genera mucha preocupación, Julio, porque obviamente cuando tratamos el tema económico sabemos que es muy difícil, hay empresas que incluso ya han cerrado y que el panorama no es muy positivo, pero hay que tener esperanza que esta situación se va a normalizar, se va a controlar y que poco a poco el turismo se va a ir reactivando. Vamos a hacer una pausa, pero ¿te parece si regresamos con los datos del COVID-19? Claro que sí, Sandy, y pues ahí va usted a observar que cómo estamos, ¿no? Más de 1000 contagios, pero ya le vamos a dar el dato exacto. En este momento no cambie. Recuerde solo una cosa, somos a la medida. Seguimos
Seguimos informándole y ahora trataremos la actualización de casos del COVID-19. Las autoridades de salud hoy compartieron las cifras que se dieron a conocer el miércoles y los casos sobrepasan los 1000. Guatemala registró 1.061 nuevos casos de COVID-19. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de esa cifra, 380 personas son de sexo femenino y 681 son de sexo masculino. La cartera también dio a conocer que durante el día murieron 3 mujeres y 23 hombres, para un total de 26 personas. A la fecha, Guatemala registra 15.948 casos activos de coronavirus, un total de 3.279 pacientes recuperados y 843 personas fallecidas, para un total de 30.072 casos en el país. El Ministerio de Salud aclaró que estos datos corresponden al miércoles 1 de julio, mientras los casos correspondientes a este jueves serán notificados el viernes 3 de julio. Bueno, pues lo que parecía en algún momento lejano, imposible o inverosímil, Sandy, se ha hecho realidad, ¿no? Ya es una constante el hecho de tener estos 1000 casos diarios o más. Es una cifra sorprendente. Por supuesto, y siempre pasa la situación comparando las pruebas que se realizan, Julio, que por lo menos 2 de cada 3 personas o incluso la mitad de los casos de las pruebas comparados con los casos, como en el caso de hoy, precisamente. Sí, así fue el caso de hoy. Ese es el comportamiento que se ha tenido en las últimas semanas. Precisamente es lo que dices, 2.163 pruebas aproximadamente para los 1000 y pico de contagiados. Entonces, vamos a ver los datos solo para que usted tenga ese cuadro sinóptico y pueda recordar y estar atento a esta situación tan lamentable que tenemos. Casos nuevos que se encontraron el día miércoles, 1061, ya lo sabe usted. Con eso ya superamos como país los 20.000 casos. De hecho, tenemos 20.072 casos, algo que también parecía hace un mes atrás una situación lejana. Pruebas realizadas, 2.186, he aquí la correlación de la cual estábamos hablando, y fallecidos el día de hoy, 26 personas a causa del COVID-19 en Guatemala. Está en la parte más fuerte, más campante, evidentemente, pero lo que a mí me llama la atención es cuando escucho a las autoridades en estas nuevas previsiones que están haciendo en el hecho de que todavía pues falta alguna parte de esta escalada, todavía falta el mes de agosto por lo menos y septiembre probablemente. Entonces creo que estamos lejos de poder mitigar esto. Habría que preguntarse el por qué. No se habrán tomado las medidas correctas, no se estará cuidando la persona de la manera adecuada y correcta, habrá ya mucha confianza en la población. ¿Qué es lo que estará pasando? Imagínate, Julio, tenemos ciertas restricciones desde hace ya varios tiempo y esta situación se sigue incrementando los casos. ¿Qué pasaría entonces si no se hubieran tomado estas restricciones? Y otra pregunta que tengo para ti. A ver. ¿Crees que es necesario continuar con las mismas? ¿Hay que intensificar las medidas para lograr aplanar la curva o qué se puede hacer? Sandy, es evidente que la respuesta que voy a dar no le va a gustar quizá al 100% de las personas que la escuchen, porque tú lo decías de una manera muy adecuada, es decir, después ya de más de 4 meses de estar en esta situación con el COVID-19, hay desesperación, hay aburrimiento, hay una situación en la cual hay mucha gente también ya que ha empezado a deprimirse, que ha empezado a sentir una situación bien difícil y bien complicada. Sin embargo, si en este momento se abre el país así de tajo, se quitan todas estas restricciones, recuerda lo que hablábamos anoche, es decir, estamos hablando de estudios serios hechos por la Universidad de Washington, donde nos alertan y nos alarman a que pudiéramos llegar a una cifra de 12.300 fallecidos por COVID-19 sin este tipo de medidas y de restricciones, con lo cual obviamente habrá que continuar con ellas. Y en todo caso, también habría que ver si cambian algunas, no sé si para hacerlas más fuertes o para hacerlas más permanentes, más constantes, más continuas, no sé, quizás lo que tiene que pasar es que haya menos posibilidad de estar en la calle, es decir, menos tiempo, no lo sé, probablemente. Incluso te recuerdas que se había planteado y se ha aplicado incluso el tema del toque de queda fin de semana, qué tantos resultados se tuvieron y por qué ya solo se deja domingo.
¿Esa sería otra de las alternativas que crees que valdría la pena poder implementar o por lo menos evaluar también cuál ha sido la efectividad que se pudo tener? Yo creo que vale la pena sí evaluar, implementar, analizar y ver varias alternativas. ¿Sabes por qué? Porque nos estamos construyendo, bueno, en Centroamérica nos estamos constituyendo casi en el líder solo después de Panamá, pero en el caso de Guatemala es increíble cómo estamos en una escalada diaria donde estamos acostumbrándonos, lo cual tampoco es bueno que nos acostumbremos a esto, a romper casi que récords de contagios reportados. Ahora bien, aquí todavía no podemos decir que realmente son solo 20,000 los casos de COVID-19 que existen en Guatemala. Número uno, porque hay entre 7,000 y 8,000 pruebas que no se tienen a ciencia cierta los resultados hasta este momento. Ya por eso la ministra de Salud mandó a hacer una auditoría. Pero es que pasa algo que la gente tal vez no ha analizado, Sandy. Es decir, fuera de los que llegan a hacerse el examen y de los que el gobierno se los hace de alguna forma para determinarlo, ¿cuánta gente, realmente cuánta gente habrá en todo el país contagiada de COVID-19, ya sea con síntomas o asintomática? Esta es la pregunta real. Y mira, y esto que tú dices incluso se podría dar por diversos factores. A ver. Número uno, porque no lo sepan, Así especialmente con los asintomáticos o en el caso de personas que puedan confundir esta enfermedad con otras como la gripe, como otro tipo de infecciones también. Otra situación es que hay muchas personas que también tienen cierto temor a acudir a un centro asistencial. Definitivamente. Entonces, podrían ser algunos factores. ¿Cuáles podrías agregar tú? Bueno, yo creo que existe tal vez en primera instancia un miedo general, ¿no?, a esto del COVID-19. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala se ha roto un paradigma sobre esta enfermedad. Sí, antes de que llegara el COVID, ¿te recuerdas? Cuando apenas empezábamos a hablar de él, se decía que particularmente a personas mayores de 60, 70, 80 años le iba a afectar. En Guatemala se ha demostrado que es cierto, afecta a ese grupo etario, yo no digo que no, pero hay personas de 40, hay personas de 50, de 20, 30 y hasta niños que han salido infectados en nuestro país en gran número, algunos de ellos han fallecido. Entonces yo creo que ahí hay otro factor. Otro de los factores es también, en mi criterio, el hecho de que tal vez en algún determinado momento habría que masificar pruebas en ciertos lugares. Te explico cómo. Hoy, de estos más de 1,000 contagiados, te voy a decir en el orden cuáles fueron los 4 departamentos con más contagios. Adivínalo tú, te va a ser muy fácil. Guatemala, Zacatepeques, Escuintla y Quetzaltenango. Quiere decir que ahí en estos 4 departamentos es donde está o el comportamiento social inadecuado o las medidas que deben de variarse. Y que por lo visto estas podrían continuar porque sabemos que hay restricciones también. Así es. Julio, ya que vas mencionando entonces el tema de los departamentos que han registrado mayores casos, ¿qué te parece si vemos las regiones cómo está también la situación? Por favor, entonces empecemos con la región número 1. Por supuesto, mostramos en pantalla entonces porque la región número 1 ha registrado 14,994 casos positivos. Aquí se ubica Chimaltenango con 348, Zacatepeques con 832 y Guatemala con 13,814 casos positivos. Wow, quizá habría que focalizar en algunos lugares las medidas. Región número 2, 1,596 casos para los siguientes departamentos. Huehuetenango con 128, Totonicapán con 69, Quetzaltenango ya 674, San Marcos 725. Vamos a la región número 3. Preste mucha atención, por favor, a estos datos porque 711 casos se registran en esta región. Izabal, 138, Zacapa, 166, Chiquimula, 74, Jalapa, 47 y El Progreso, 286. En general, la región número 3 bastante bien, ¿no? Inclusive El Progreso ya logró mitigar y estancar esa cifra. Así es. Jalapa tiene pocos casos, Jalapa, si lo vemos Chiquimula. en relación al resto. Así es correcto. Vamos entonces a esta otra región, la región número 4, también tiene un alto reporte de casos positivos detectados de COVID-19, 2018 son de hecho a través de la siguiente cifra: Retaluleu con 113, Suchitepeques 272, Escuintla sube ya a 1,178, Jutiapas 180 y Santa Rosa 275. Y bueno, ahora repasamos la situación que se encuentra en la región número 5, donde se reportan en total 753 casos. Petén registra 141, Alta Verapaz 159, Baja Verapaz 164, Quiché 82 y Sololá 207 casos positivos al COVID-19. Bueno, aquí la situación entonces está clara, ¿no? Esta es la radiografía del COVID-19 al día de hoy.
Ahí lo tiene usted, 1061 casos que se detectaron ayer miércoles. Los fallecidos pues también ya no bajan. Fíjate, algo curioso que quiero hacer notar con el tema de los fallecidos. 26 en este caso. Normalmente cuando hablábamos de otros temas aquí en A la Medida, aquellos que nos afectaban tanto como la violencia, veíamos que el promedio de muertes violentas diarias en nuestro país oscilaba entre 17 y 18 personas que fallecían de una manera abrupta, de una manera violenta. Pero ahora el COVID-19 está más violento que la misma violencia en Guatemala, es decir, diariamente está costando más vidas que la violencia. Efectivamente, porque hemos tenido varios días, Julio, donde no baja de 20 casos, de 20 y algo que se han registrado. Y es lamentable también esta situación porque sabemos que no hay posibilidad para los familiares despedirse de un ser querido al momento que éste muera a causa de las complicaciones que generan el COVID-19, y esto es muy lamentable, ¿no? El hecho de no poder despedirte, de no poder tener entonces este espacio es difícil, así que también para todas las personas que han enfrentado situaciones como estas, que han perdido a un ser querido bajo estas condiciones, de verdad, mucha fortaleza, mucha resignación y la confianza de que pronto vamos a salir de esta pandemia, primero Dios. Así es, entonces me parece muy buena la conclusión. Nosotros aquí vamos a seguir con la información en A la Medida. Nos trasladamos con las noticias a Escuintla, donde religiosos solicitan acelerar la construcción del hospital temporal. El obispo diocesano, los párrocos y laicos de la pastoral de Escuintla elaboraron una carta a las autoridades del gobierno central y local para describir la situación sanitaria y económica que enfrenta el departamento durante la pandemia. Enfatizan las acciones urgentes para evitar el desbordamiento de casos de infección y la saturación en los hospitales de Escuintla y del Seguro Social. Agregan que hay pánico al contagio, carencias de atención y problemas en la economía, así como desempleo en pequeñas y medianas empresas del sector. En nombre de las 22 parroquias, de los 14 municipios y de las comunidades vecinales, elaboraron una serie de propuestas para enfrentar la crisis. Acelerar la construcción o adecuación del Hospital Temporal de Santa Lucía Cochumalguapa, incrementar el número de pruebas para detectar casos de COVID-19, fortalecer la responsabilidad social de las empresas pequeñas y medianas, intensificar la educación sanitaria de todos por los medios de comunicación posible. Por último, la carta contiene agradecimientos y reconocimientos a las autoridades de gobierno que trabajan para evitar que el COVID-19 continúe afectando la vida de los guatemaltecos. A ver, una pregunta. ¿A ti te gusta el café, Sandy? Me encanta. Perfecto. Pues entonces, si a usted le gusta, también vaya por un cafecito. Pero además es de lo que vamos a hablar cuando regresemos. Así es, veremos la situación que está enfrentando el sector cafetalero de nuestro país. Por favor, quédese en sintonía porque regresamos en breve. Solamente recuerde que a esta hora, aquí por TN23, nosotros somos A la Medida. Muchas gracias por continuar en TN23. Cuando hablamos de economía, también debemos hablar de uno de los sectores importantes de nuestro país y es el sector cafetalero. Por cierto, hoy se anunció que Guatemala saldrá de la Organización Internacional del Café. ¿Pero por qué motivos? A continuación se lo explicamos. La medida entrará en vigor a partir del próximo año cafetalero. Dicha decisión fue tomada luego que el Consejo de Política Cafetera recomendara al presidente de la República de Guatemala, Alejandro Yamatei, denunciar el Acuerdo Internacional del Café de 2007 para el retiro de Guatemala de la OIC. El poco interés de la OIC para elevar los precios del grano ha impactado la cadena productiva y a los que dependen de su producción. El café está presente en todos los departamentos de Guatemala, en 204 de los 340 municipios. 125,000 familias dependen directamente del cultivo. De estas, el 97% producen en pequeñas unidades productivas. Anualmente, el sector genera alrededor de 500,000 de empleos. En el año cafetalero 2018-2019, de octubre a septiembre, las exportaciones de café fueron de 4.63 millones de quintales oro y representó un ingreso de 663.62 millones de dólares. En la cosecha 2019-2020, al 17 de junio, se han exportado 3 millones de quintales de café oro, equivalente a 467 millones. Los principales mercados son Japón, Canadá, Bélgica, Italia, Alemania, Corea del Sur, entre otros.
Al respecto, Anacafé señaló textualmente que la salida de la OIC no es un tema financiero en sí mismo, es un tema de valor agregado. Haciendo una evaluación de costo-beneficio, participar en la OIC no representa ventajas para los productores de café de Guatemala. Y es que vaya, si una buena taza de café guatemalteco no es altamente apreciada por todos nosotros y por el mundo entero, Sandy. Definitivamente, Julio, pero vamos a comprender muy bien esta situación porque cuando indica se sale de una organización internacional, se piensa en medidas extremas y un panorama totalmente negativo podría ser el caso, pero hay que analizar también esos factores por los cuales se da a conocer esta recomendación. Claro. Y se da también la salida. Claro, porque de pronto puede ser hasta lo contrario. Así que entonces, por favor, usted que nos ve en TN23 o escucha en Radio Sonora, atención a los siguientes datos, porque esto es importante. El sector de los cafetaleros guatemaltecos pidieron la salida del país ante la Organización Internacional del Café. Esta es una medida que recomendaron al presidente Alejandro Yamatei. Se justifica esto ante la crisis de la industria cafetalera chapina y los bajos precios de venta de la cosecha. Los precios no son congruentes con el costo real del producto. Aquí es donde la Organización Internacional del Café, Sandy, más que constituirse en un aliado de Guatemala como país productor de café, ha servido, según los miembros de Anacafé, como un cortapisas, es decir, ha puesto obstáculos para que los precios puedan ser los reales, para que los precios puedan ser los justos y para que también entonces el beneficio llegue a los pequeños, medianos y grandes productores del café. Entonces termina siendo no rentable esta gran industria cafetalera chapina. Por supuesto, y aparte de eso es que el sector esperaba también que obviamente se diera un apoyo en este tema de la crisis que se ha tenido un poco en los precios internacionales, y al no verse entonces apoyados, realmente es de evaluar. Entonces, si no va a existir algún respaldo que te pueda ayudar para esta situación que se está enfrentando también y que hace varios tiempos se daba a conocer, entonces, ¿para qué seguir? Si al final el fin de agruparse es ese, ¿no? Recibir algún aliciente o por lo menos, ya sea en asesoría técnica, alguna propuesta, pero cuando se hace el análisis ven que esto no ha sucedido en los últimos años. Que termina siendo más contraproducente que beneficioso. Entonces, si yo pertenezco a alguna asociación, organización o lo que sea, se supone, como tú dices, que me va a causar algún beneficio. Exacto. No solo como productor, pequeño, grande y mediano, sino que al final de cuentas como país, porque el café termina siendo uno de los grandes rubros, llamémoslo así, en Guatemala, que más divisas produce, que más trabajos también produce y que es parte de ese pilar fundamental en la economía nacional. Pero hasta el momento lo que argumentan los cafetaleros a través de Anacafé es que la Organización Internacional del Café les ha servido, pero para no hacerlos competitivos. Entonces me parece que está bien la medida de salir, pero ¿cuáles serán las alternativas que tienen? Efectivamente, ese es otro punto que se va a considerar y que las autoridades también deben prever para ver si representaría alguna repercusión para nuestro país y buscar incluso ese acercamiento, ¿no? Ese contacto directo también para de esta forma buscar lo mejor para el sector. Sabemos que han tenido problemas, especialmente con este tema que hemos tratado del precio internacional. Ahora con la pandemia la situación también se ha ido complicando, entonces sumamos dos factores que a nivel económico también puede generar algún tipo de cifras negativas al final en la producción. Así entonces va a ser muy importante, Julio, ese apoyo que también las autoridades le sigan dando al sector, apoyándolo en las decisiones y en esas recomendaciones que se han dado también. Ahora más que nunca hay que buscar ese apoyo y nuevas alternativas. Claro. Yo quiero pedirle a la producción de nuestro programa La Medida que planteemos los siguientes datos para poder analizarlos juntos con ustedes allá en casa. A ver, el gobierno de Guatemala precisamente informó que buscará medidas alternas para la industria cafetalera. Todavía no han definido cuáles son, pero habrá que hacerlo, habrá que buscarlo. Un dato que nos pareció sumamente relevante es que 204 de 340 municipios producen café en nuestro país y prácticamente en los 22 departamentos de Guatemala se puede sembrar café. Por ello, hay un producto guatemalteco de alta demanda en países como Estados Unidos, Europa y Asia. Y aquí es donde uno se pregunta, bueno, si es tan cotizado, si es tan apreciado, si termina siendo tan bueno por la variedad de calidades que hay de conformidad a las regiones que tenemos aquí en nuestro país, entonces, ¿por qué
no representa pues un mayor ingreso de divisas en general para el país y un mayor ingreso para quienes lo producen, para quienes trabajan en el tema del café y al final de cuentas más empleos, industrias más grandes y mayor desarrollo para Guatemala. Y mira, Julio, cuando hablamos incluso y planteamos el hecho de la reactivación económica, yo creo que va a ser muy importante ese reforzamiento que se pueda dar a sectores tan importantes como el del café, sí, para que se pueda ir dando también esa reactivación económica, porque no te va a servir de mucho que tú empieces entonces a liberar también poco a poco el país para que se vaya reaperturando en el tema económico si los sectores van a estar débiles y no van a poder entonces avanzar al mismo paso de lo que se prevé. Por eso también va a ser muy importante también que se apoye, que se le preste mucha atención y qué bueno también que se toman los consejos que da el sector, que es el que se está viendo directamente afectado. Son los conocedores definitivamente y solo pues para recordar la competencia mundial con el café es grande, ¿no? Ahí aparte de Guatemala que produce este excelente café, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia y hasta en Asia, Taiwán que produce tal vez un café de menor calidad, pero lo produce en cantidad y esa es una situación que habrá que considerar. Bueno, vamos a concluir entonces este análisis. Ha llegado el momento de hacer una pausa y de invitarlo a seguir en sintonía. Continuamos informándole. Hoy la ministra de Salud dio a conocer los motivos por los cuales se ha registrado una baja ejecución en el ministerio y también otro tema respecto al atraso que se ha tenido en los pagos al personal. Diversos son los factores que han influido para no tener una ejecución adecuada en el sector salud y así enfrentar la pandemia, aseguró la titular de la cartera, Amelia Flores. Entre ellos, la poca agilización de los eventos, por lo que renovó la dirección de adquisiciones. Ya tenemos la nueva oficina para ejecución de fondos COVID y de proyectos especiales, pero se está ejecutando también dentro del ministerio. Ya la semana pasada ya el porcentaje está subiendo, pero creo que lo vamos a ver en unos 15 días. A final de la quincena, ¿cómo estamos? De la semana entrante ya podemos ver más o menos una ejecución mejor. Asimismo se refirió al pago atrasado del personal de salud. Especialmente con los más críticos que encontramos cuando iniciamos la gestión, que era el personal del hospital de la zona 9 del Parque de la Industria. Ya se completó casi la totalidad, diría yo, como el 90% del personal que estaba pendiente de pago por diferentes razones. Aquí las mayores razones eran que algunas personas no habían cumplido con los requisitos. Entendemos que es complejo para personal que está trabajando en un servicio de emergencia, cansado, salir de un turno e ir a hacer un trámite, ¿verdad? Sin embargo, hay requisitos que se deben cumplir. En tanto, el 10% restante se debe a que no han cumplido con complementar su papelería. Y usted quiere conocer cuál es la postura del vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, en torno al bloqueo de la regla de tercer país seguro. Como usted recordará, esta situación bloqueaba o impedía el pedir asilo a los migrantes centroamericanos en los Estados Unidos de América. ACA, miren, le hemos pedido al señor canciller que haga una revisión de esta decisión del juez en Estados Unidos. Como ustedes saben, pues en las últimas semanas no habían estado viniendo personas por la situación de la pandemia. En consecuencia, pues lo que queda es esperar a ver qué viene. La decisión esa se mantendrá firme. Nosotros pues no estaríamos recibiendo ya ni salvadoreños ni hondureños. Cualquier información extra a este tema, el señor canciller, por favor, se las estará haciendo llegar. Y las autoridades de migración guatemalteca evalúan cómo se encuentran para poder atender una posible caravana de migrantes. El Instituto Guatemalteco de Migración ha implementado un sistema de alerta temprana ante la llegada de caravanas. En estas se incluyen organizaciones locales comunitarias de primer y segundo nivel como alcaldes, gobernadores y COCODES. El fin es velar por los intereses del sector y evitar el flujo migratorio irregular por puntos ciegos. Hemos tenido la experiencia reciente, ayer y antier, pero afortunadamente el sistema se activó y le hemos identificado que necesitamos mejorar aún más el sistema y creemos que
con más capacitación y más participación comunitaria de los líderes locales, podemos tener un control social, comunitario, que de alguna manera contrarreste estos flujos migratorios. Cualquier persona que se considere estar en peligro tiene el derecho de pedir asilo en Guatemala. Tema que está vigente actualmente y toda persona de otro país que se considere en riesgo, pues tiene el derecho y nosotros la obligación de atenderlo. Obviamente hay un protocolo, hay un procedimiento que desarrollar para después finalmente tomar la decisión, pero por supuesto tienen derecho a hacerlo. Preste mucha atención a esta información. Diversos sectores productivos del país han mostrado abiertamente su preocupación para poder solventar el pago ya próximo del bono 14. Por ello, autoridades de gobierno junto con la cartera de trabajo pues se han reunido para tratar de buscar alternativas de solución a este problema. Es un tema que va a generar mucho estrés en muchas empresas, porque basado en las ventas y en la caída de ventas o en la actividad económica, muchas empresas van a estar estresadas o van a tener pocas posibilidades de enfrentar financieramente el pago del bono 14. Nosotros como Cámara de Alimentos y Bebidas lo que estamos abogando es porque haya una discusión honesta y basada en la realidad para que tanto el trabajador como el empleador lleguen a un arreglo de pago. Con el tema del pago del bono 14, comprendemos que este es un derecho de los trabajadores, recibir esa prestación. Sin embargo, también estamos claros de las complicaciones que se ha dado para que los empresarios puedan generar ingresos y hacer efectiva esa obligación de pagarle a los trabajadores. En eso se está trabajando. Tanto el señor ministro de Trabajo como el Ejecutivo están analizando qué es lo que se va a realizar para poder atender. En consecuencia, les suplicaríamos que nos permitan que se complemente el análisis respectivo a efecto de definir la manera en la que se puede atender esta obligación. Por aparte, en un comunicado, el Ministerio de Trabajo señaló que el pago del bono 14 debe realizarse antes del 15 de julio. Esto incluye a las empresas que suspendieron a sus trabajadores. Finalizamos esta emisión y agradecemos por su fiel sintonía. Lo esperamos mañana a las 9 de la noche. Muchas gracias. Chao. Feliz noche.